La Restauración Española. Se inició en el año 1875, tras la caída de la Primera República Española, con el ascenso al trono de España del hijo de Alfonso XII. Durante su mandato se redacta la Constitución de 1876, se zanjan las guerras carlinas y se tolera el turno pacífico del gobierno entre el Partido Conservador y Liberal, gracias al falsamiento electoral, a la compra de votos y la estupinada lacra que arrastró la política española hasta el año 1923, cuando Primo de Rivera se erigió como dictador. Finalmente, el reinado de Alfonso XII tocó a su fin en el año 1885, cuando murió debido a una tuberculosis. Puesto que no tuvo descendencia en vida, fue su esposa María Cristina de Habsburgo-Lorena la encargada de ocupar la jefatura de Estado en España, en calidad de regencia, hasta que su hijo Alfonso llegara a la mayoría de edad. La crisis de la Restauración. Este segundo periodo de la Restauración borbónica comienza en el año 1898, con la famosa pérdida de las tres últimas colonias de ultramar, que tuvo, como ya hemos apuntado antes, un fuerte impacto psicológico para todos los españoles, y comportó también una crisis política aunque no migrar. Tras esto, y después de algunos conflictos como la Semana Trágica de Barcelona en 1909, estalló la crisis de 1917. Esta crisis comenzó a raíz de la escasez de productos básicos en España, ya que los empresarios los vendían a un precio muy elevado a los países beligerantes en la Primera Guerra Mundial, puesto que la industria de esos territorios estaba totalmente destinada a la guerra, cosa que comportó un aumento muy elevado de precios en territorio español. Este malestar de las clases populares hay que sumarle el descontento de los militares en el estado de ejército, que provocó también sus protestas durante la crisis de 1917. Dentro de este contexto de crisis y malestar sucedió el último hecho importante en la restauración borbónica, la dictadura de Primo de Rivera, que se inició en 1923, cuando Alfonso XIII aceptó a Primo de Rivera el establecimiento de la Segunda República. El reinado de Alfonso XII. Alfonso XII fue rey de España entre 1871 y 1885, hijo de la reina Isabel II y del rey consorte Francisco de Asís de Borbón. El inicio de su reinado puso término a la Primera República y dio paso al periodo conocido como Restauración. Tras su muerte prematura a los 27 años, víctima de la tuberculosis, fue sucedido en el trono por su hijo póstumo, Alfonso XIII, cuya minoría de edad estuvo encabezada por la regencia de su madre, la reina viuda María Cristina. El 25 de noviembre, Alfonso XII murió de tuberculosis en el Palacio Real del Pardo. El manifiesto de Sandhurst fue un manifiesto de carácter político firmado el 1 de diciembre de 1874 por el entonces príncipe Alfonso de Borbón, mientras se encontraba en el exilio. En el documento mostraba su disposición para convertirse en rey y partidario de una monarquía constitucional. Canovismo es un nombre que se refiere a la corriente política conservadora encabezada por Antonio Cánovas de Castillo, de quien toma el nombre. La regencia de María Cristina de Habsburgo. Ella fue la segunda esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII. Por nacimiento era archiduquesa de Austria y princesa de Hungría, Bohemia, Eslovenia, Croacia y Dalmacia. Por vía paterna guardaba parentesco con las familias reales española y austriaca, puesto que era tataranieta de Carlos III de España y bisnieta de Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico. Fallecido Alfonso XII, ejerció la regencia durante la minoría de edad de su hijo, el rey Alfonso XIII, desde 1885 hasta 1902. Durante su regencia se produjo la Guerra Hispano-Estadounidense, en la que España perdió las últimas posiciones de su imperio colonial. El 8 de agosto de 1897, Cánovas del Castillo fue asesinado por el anarquista italiano Angiolillo, cuando se encontraba a la espera de reunirse con su esposa para dirigirse a comer. Este suceso provocó que la selecta y aristocrática
concurrencia de bañistas que buscaba cada verano en el apacible valle de Gesalíbar la reaparición de energías y los saludables efectos de sus aguas sulfurosas huyera espantada, quedando el balneario vacío y en silencio. La crisis de 1898 en España ya había perdido gran parte de su esplendor imperial con la independencia de las colonias americanas a inicios de siglo. Vivió durante el siglo XIX una política exterior que se resistía a reconocer su nueva situación de potencia media a nivel internacional. Alfonso XIII de España fue rey de España durante su nacimiento hasta la proclamación de la Segunda República Española, el 14 de abril de 1931. La inesperada muerte del rey Alfonso XII el 25 de noviembre de 1865, a 57 años, provocó una crisis que llevó al gobierno presidido por Práxedes Mateo Sagasta a paralizar el proceso de sucesión a la corona a la espera de que la viuda del rey, María Cristina de Habsburgo, diese a luz, pues estaba embarazada en aquel momento. Cuando el 17 de mayo de 1886 la reina regente dio a luz a un varón, Alfonso XIII, este fue reconocido de inmediato como rey, siendo un caso único en la historia. Abandonó España voluntariamente tras las elecciones municipales de abril de 1931, que fueron tomadas como un plebiscito entre monarquía o república. La semana trágica en los sucesos aquecidos en Barcelona y otros lugares de Cataluña sucedió entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. El desencadenante de estos violentos acontecimientos fue el decreto del gobierno de Antonio Maura de enviar tropas de reserva a las posesiones españolas en Marruecos, en ese momento muy inestable, siendo la mayoría de estos reservistas padres de familias de las clases obreras. Los sindicatos convocaron una huelga general. El desastre de Anual. Abd el-Krim hace prisioneros a unos 600 soldados españoles. El jefe de las cabildas solicita un rescate de 1 millón de pesetas a cambio de liberar a estos soldados. El ejército español no contaba con la suficiente preparación y las tropas en general estaban mal equipadas. A pesar de esto, esta derrota solo es posible extenderla por los grandes errores del mando del ejército español en África, con un plan excesivamente ambicioso y precipitado. El trienio bolchevique es la dominación que se da por la historiografía española al periodo entre 1918 y 1920, enmarcado en la crisis de la Restauración, en la que se produjeron importantes conflictos sociales en España, utilizándose habitualmente la expresión de forma restringida para referirse a las revueltas, manifestaciones y huelgas que se produjeron en la mitad sur de España, especialmente en el campo andaluz. La dictadura de Primo de Rivera. La presencia en Marruecos, cada vez mayor, obliga a realizar un esfuerzo económico insoportable y lanza al país a la guerra abierta. Aunque España no participa en la Primera Guerra Mundial, no consigue, sin embargo, escapar del clima bélico internacional. En 1917, pasada la euforia económica inicial derivada de la no intervención de la guerra, distintos sectores económicos y sociales inician protestas, desde quejas corporativas hasta movimientos de tipo revolucionario, a lo largo y ancho del país. La creciente participación e influencia del ejército en la vida pública llega a su cenit el 13 de septiembre de 1923, fecha en la que el general Primo de Rivera pone en marcha desde Barcelona, donde era capitán general, un pronunciamiento que conduce a la dictadura. En el manifiesto que explica su acción, pese a comenzar diciendo que no tenemos que justificar nuestros actos, realiza un pormenorizado listado de todos los males que, desde su punto de vista, aquejan el país y respaldan su conducta. Asesinatos, atracos, despreciación de la moneda, intrigas políticas, propaganda, comunistas, separatistas. Inmediatamente se construye un directorio militar en Madrid, que es apoyado por Alfonso XIII, vinculando de esta forma la suerte de la monarquía
a la de la dictadura recién iniciada. El intervencionismo golpista del ejército, en vista del éxito alcanzado en esta ocasión, será una constante antiliberal en futuros contextos de crisis. La oposición de la dictadura surge sobre todo el mundo universitario y el intelectual, aunque la dictadura en un primer momento logra notables éxitos económicos. Fracasa en la articulación de un sistema político capaz de gestionar las demandas sociales. En el momento que la situación económica empeora, a partir de 1929, y la movilización contra la dictadura, su caída es inevitable. La Segunda República. El 14 de abril se proclama la Segunda República y un gobierno provisional asume el poder, y bajo la presencia de Niceto Alcalá Zamora, y compuesta por socialistas, republicanos y catalanistas de izquierda, que habían firmado el Pacto de San Sebastián con un único objetivo: la convocatoria de elecciones para elegir una Corte Constituyente y elaborar una constitución, claro, la de 1931. Las elecciones, que se celebran el 28 de junio de 1931, otorgan un amplio respaldo popular a la coalición de republicanos socialistas. Uno de los levantamientos revolucionarios de los anarquistas llevan a cabo genera un grave incidente en Casas Viejas, donde fallecen varios guardias civiles. La represión y la fuerte oposición de las Cortes provoca la dimisión de Azaña como jefe del gobierno y la convocatoria de unas nuevas elecciones. La represión asturiana y varios escándalos financieros que implican el presidente del gobierno conducen otra vez a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de unas nuevas elecciones en febrero. El Frente Popular, una gran coalición de partidos de izquierda, obtiene la victoria en las elecciones con un programa de gobierno reformista, y las Cortes destituyen a Alcalá Zamora como presidente de la República y le sustituye Manuel Azaña. El nuevo gobierno, presidido por Casares Quiroga, tiene que afrontar serias dificultades para mantener la cohesión entre los distintos partidos políticos del Frente Popular, al mismo tiempo que también tiene que abordar el creciente deterioro del orden público y los duros ataques desde la derecha. En este contexto, el 17 de julio de 1936 se subleva una parte del ejército contra la legalidad republicana, con el apoyo de amplios sectores sociales, que desencadena un conflicto civil que se extiende hasta finales de marzo de 1939. La Guerra Civil. La Guerra Civil Española fue un conflicto de fuerzas políticas por la lucha de poder en España. Fue llevado por el generalísimo Francisco Franco, que sacudió a Europa entre los años 1936 y 1939. Y en este año comenzó la Segunda Guerra Mundial. El conflicto mantuvo de un lado el Frente Popular para unir a todos los sectores democráticos y de izquierda. El Frente Popular luchaba por la sustentación de las reformas sociales y políticas. Por otro lado estaban las fuerzas de derecha, articuladas alrededor de la falange española tradicionalista. Las fuerzas de derecha conspiraban para derrocar al gobierno republicano. Francisco Franco Bahamonde fue un militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de Estado de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la Guerra Civil Española. En abril de 1937 se autoproclamó jefe nacional de la Falange Española tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, partido único resultado de la difusión de la fascista Falange Española de la JONS y de la Comunión Tradicionalista. Durante su mandato al frente del ejército y de la jefatura del Estado, especialmente durante la Guerra Civil y los primeros años del régimen, se produjo una fuerte represión, en particular contra los partidarios del mando republicano, que fue derrotado en la contienda, a la que sumó el exilio de centenares de miles de españoles al extranjero. La batalla de Badajoz. La batalla de Badajoz, desarrollada en esta ciudad del oeste de España, en la frontera con Portugal, fue un enfrentamiento militar que tuvo lugar en agosto de 1936, durante la Guerra Civil.
Tras la toma de Mérida, la conquista de Badajoz permitió al bando sublevado asegurar su retaguardia y la frontera de Badajoz, al tiempo que, para la República, supuso perder definitivamente la comunicación terrestre con Portugal. Tras la batalla se desencadenó uno de los episodios más controvertidos de represión y asesinatos de toda la guerra, la llamada Matanza de Badajoz. La batalla del Ebro fue una batalla librada durante la Guerra Civil Española. Fue la batalla en que más combatientes participaron, la más larga y una de las más sangrientas de toda la guerra. Tuvo lugar en el cauce del Valle del Ebro, entre la zona occidental de la provincia de Tarragona y la zona oriental de Zaragoza, y se desarrolló durante los meses de julio a noviembre de 1938. Aunque el ejército republicano logró obtener una importante victoria inicial, la victoria final fue para los sublevados. Un gran número de bajas humanas y materiales, y 4 meses de lucha después, las tropas republicanas volvieron a cruzar el río Ebro. La ofensiva final de la Guerra Civil Española fue la última operación bélica ejecutada por los mandos militares del bando sublevado contra la Segunda República Española a finales de marzo de 1939, aprovechando la muy debilitada situación del bando republicano tras la severa derrota sufrida en la ofensiva de Cataluña y el triunfo del golpe de Estado del coronel Casado, que puso fin a la política de resistencia que hasta entonces había mantenido el gobierno de Juan Negrín. Las consecuencias de la Guerra Civil Española. Para la población civil, la guerra fue una época terrible de penalidades y miedo. La guerra dejó tras de sí consecuencias económicas, demográficas, sociales y morales para España. La principal y más importante consecuencia de la Guerra Civil Española fue el inicio de una dictadura fascista, que duraría más de 35 años. En cuanto a la población, las diversas fuentes de distintas ideologías han dado diferentes datos sobre las pérdidas humanas de la guerra. No solo hubo muertes en el frente y en las ciudades a causa de bombardeos, sino que a causa de la escasez de alimentos y de higiene se produjeron epidemias que también arrastraron consigo un importante número de víctimas mortales. En suma, se considera que la cantidad total de muertos a causa de la guerra fue de 500.000. De toda esta marea humana, al cabo de pocos meses volvió a España aproximadamente la mitad. También es importante destacar que fueron enviados al extranjero miles de niños, de los cuales volvieron una pequeña parte, de manera que esos niños al crecer tuvieron una descendencia fuera de España. La guerra también comportó una inmensa catástrofe económica. La guerra civil provocó la pobreza de las clases bajas y medias, de modo que los ricos, la mayoría de ellos terratenientes, acumularon todo el poder económico en los primeros años de la dictadura, de manera que la sociedad se vio polarizada en dos sectores, los pobres y muy pobres, y los ricos, que eran pocos. El inicio de la dictadura también supuso la prohibición de todos los sindicatos y organizaciones obreras, de manera que los trabajadores perdieron todos sus derechos.